Bienvenido a este tutorial de cómo manejar WAM Server. Estaremos enfocándonos principalmente al manejo a través de los sistemas de manejo de contenidos o CMS. Eso significa que nos vamos a enfocar principalmente a cómo manejar WAM Server utilizando los diferentes elementos que podríamos instalarlo a través de PHP. Por ejemplo, tenemos de WordPress, Joomla y Drupal. Y con cada uno de ellos haremos las pruebas de cómo manejarlo y mejorar el rendimiento, ya que el que viene por defecto generalmente necesita algunas acomodaciones para que funcione de manera más adecuada a nuestras necesidades. Para descargar cualquiera de los 3 CMS simplemente tenemos que venir, por ejemplo, a wordpress.org. Entonces nosotros tenemos acá donde dice descarga, o acá también, y directamente hacemos clic en esta y nos dice en qué lugar queremos guardarlo. Lo apretamos guardar y ya lo tenemos. Igualmente con Joomla, recordemos que es joomla.org, similarmente como wordpress.org, y venimos acá a descargas. Venimos acá y podemos descargar esta versión de Fullpack, por ejemplo, que está en inglés. Hacemos clic y ahora nos dice dónde guardar y lo apretamos guardar y ya está listo. Y también Drupal, por ejemplo, vamos a poner drupal.org, también termina con org, y nos dice acá que podemos descargar en esta parte. Entonces venimos acá al núcleo y en la parte inferior nos dice cuál de los dos queremos descargar. Por ejemplo, esta última versión, hago clic y me dice que tenemos en esta compresión que sería la GZ o zip. Voy a agregar, en este caso voy a descargar zip, hago clic y elijo dónde descargar. Muy bien, hemos elegido WAM Server porque estamos utilizando ahora un sistema operativo Windows. Si nosotros venimos acá y podemos ver en PHP, en un artículo de Wikipedia, lógicamente tenemos acá las diferentes características y proveedores. Si nosotros tenemos un servidor Apache que nos permita a nosotros poder manejar PHP principalmente y SQL a través de un MySQL, acá tenemos los proveedores. Tenemos acá lo que sería SAM, que generalmente esta X de acá significa que nosotros vamos a poder utilizar en cualquier tipo de plataforma, o sea, en cualquier tipo de sistema operativo. También tenemos LAM, que sería para Linux, la L de Linux. Tenemos WAM, que la W significa Windows. Tenemos MAM, que la M significaría de Mac o Macintosh. Y tenemos esto. Nosotros WAM tenemos acá y este es WAM Server. Entonces WAM pertenece a Windows. Estamos manejando nosotros Windows. Pero si nosotros tenemos otro sistema operativo como la Mac, podemos utilizar esto, o Linux esto. O si queremos uno más genérico, podríamos utilizar SAM. Ahora vamos a utilizar lo que sería WAM Server. Vamos a venir y vamos a entrar a su página de wamserver.com, y en la parte inferior, si venimos acá, tenemos por ejemplo las diferentes versiones. Esta última versión de 64 bits ya viene con PHP 7. Recordemos que se saltó de la versión 5 hasta la versión 7, ya que la versión 6 realmente necesitaba muchos arreglos, así que es perfectamente válido esto. Pero nosotros vamos a utilizar uno que no tiene PHP 7. Actualmente todos los CMS o manejadores de contenidos, como los que hemos mencionado acá, todavía no está integrado perfectamente a PHP 7. Recién están acomodando su núcleo. Entonces nosotros vamos a ver ahora y vamos a utilizar de manera más adecuada lo que sería de 32 bits con PHP 5.6. Entonces lo hacemos para descargar. Hacemos clic y tenemos que acá registrarnos, pero si nosotros queremos saltarnos el registro, podemos hacer clic en esta parte y ahora nos descargará. Está acá procesando y nos dice que en 3 segundos comenzará la descarga.
y una vez que termina de procesar nos dice dónde queremos nosotros descargar el archivo. Lo vamos a poner en escritorio y lo vamos a poner ahora y vamos a esperar unos instantes a que termine de descargar. Mientras procesan dichos datos, nosotros vamos a aclarar acá un elemento ahora en similitud de lo que estamos haciendo. Nosotros nos estamos descargando un servidor local. ¿Qué significa un servidor local? Significa un proveedor interno que a nosotros nos imita o nos finge o nos simula lo que sería un servidor online. El servidor local solamente está disponible para nuestra computadora. Nadie más puede ver lo que nosotros estamos haciendo en nuestra computadora. Así que si nosotros queremos que nuestro sitio web esté online y todo el mundo pueda verlo, tenemos que adquirir un proveedor de hosting y por lo tanto de dominio. Recordemos que hay bastante económicos hasta bastante complejos, como por ejemplo los que serían los servidores prácticamente profesionales, que podemos manejar computadoras enteras o servicios dedicados, como suelen llamarlo. Muy bien, cuando yo ingreso a mi panel de control de mi proveedor de hosting y dominio, puedo acá observar en un cPanel que me encuentro. En este cPanel yo puedo administrar, al igual que lo voy a hacer internamente, pero acá lo hago a nivel online, o sea, directamente para que se publique en mi sitio web y todo el mundo pueda verlo. En estas áreas tengo acá lo que es base de datos. Si yo ahora amplío, tengo aquí mi PHP MyAdmin. Vamos a ver enseguida que todo lo que ahora estamos viendo también lo tenemos internamente, pero quiero aclararlo de esta manera. Nosotros tenemos acá nuestro PHP MyAdmin, tenemos nuestra base de datos MySQL, tenemos asistentes acá para ver y MySQL remoto. Lo que nos interesa de acá, por ejemplo, podría ser esto de PHP MyAdmin. Nosotros ingresamos y tenemos acá. Ahora nos avisa que nos está redireccionando. En PHP MyAdmin Online, o sea, significa que ya estoy ahora en la red y estoy trabajando online con todas las medidas de seguridad que nos ofrecen, que son bastantes realmente. Entonces tenemos la disposición de esta manera. Si nosotros hacemos clic, tengo acá, por ejemplo, todas mis tablas de mi base de datos. Tengo una sola base de datos creada. Acá recordemos que los proveedores, si en caso nosotros estamos pagando una cuota mínima, entonces solo nos permiten una base de datos o máximo 2. Tuviéramos que cancelar mucho más o pasar al siguiente plan para que nos sigan habilitando más base de datos. Pero internamente, cuando nosotros utilicemos OneServer, podremos crear la cantidad de base de datos que a nosotros nos parezca. Entonces acá también se maneja de la misma manera. Por ejemplo, de ingreso ya tengo para manejar de inglés a español y cambiarlo porque estoy más familiarizado con este idioma. Entonces acá me dice, por ejemplo, las bases de datos que tengo. Acá tengo, por ejemplo, para manejar directamente y ejecutar SQL a través de código, el estado actual de mi base de datos. Puedo exportar de manera personalizada o rápida mi base de datos, puedo importar otra base de datos, puedo configurarlo acá como mejor me parezca y las demás herramientas que nos proporciona. Pero esto que estamos manejando ahora es online, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque cualquier cosa que vayamos a alterar lógicamente afectará en nuestro sitio web. Sin embargo, en lo que es OneServer constantemente podemos cambiar y probar una y otra vez porque podríamos desinstalarlo y nuevamente instalarlo, no hay problema de eso. Pero esto nos está proveyendo, nos está dando ya la empresa en sí. Ni siquiera podemos desinstalar, quitar, nada de eso, ni hacer cambios bien profundos al PHP MyAdmin. Entonces, esa es la diferencia. En proveedores de hosting que nosotros tenemos, generalmente nos dan la oportunidad de manejarlo de esa manera, mucho más interactiva, mucho más visual y práctica nuestras bases de datos. Acá tenemos también para gestionar los mismos. Muy bien, esto ya viene instalado por defecto.
Ahora nosotros vamos a venir a instalar, vamos a esperar que termine de descargar. Vamos a cerrar esto, vamos a venir acá, nos dice que falta 20 segundos. Muy bien, acá nos avisa que ya ha terminado de descargar. Vamos a venir nosotros en ese instante, vamos a cerrar esto y tenemos acá nuestro WAM server. Ahora vamos a instalarlo, voy a hacer doble clic y me pregunta si realmente quiero instalar esto, porque cambia archivos bien profundos del sistema, especialmente si estoy en la unidad C, y me dice que realmente va a ingresar a cambiar elementos, y por eso Windows lo detecta como realmente una aplicación extraña, porque incluso acá que dice el editor aparece editor desconocido. De todos modos vamos a ejecutarlo nosotros. Vamos a elegir, solamente tenemos inglés y francés. Vamos a elegir inglés, luego vamos a apretar siguiente, luego aceptamos aquí las condiciones y nos dice de qué manera se va a instalar y nos dice en qué carpeta se va a encontrar. En la unidad C podemos cambiar nosotros también, pero si yo vengo a mi unidad C, acá no tengo WAM, entonces lo voy a dejar que esté de esa manera. Y ahora me dice de qué modalidad vamos a buscar nosotros cuando estemos en el menú. Vamos a poner siguiente y vamos a crear un icono de acceso directo acá en escritorio, por eso lo he marcado eso. Y ahora me dice la instalación. Voy a esperar unos segundos a que termine la instalación y nos aparece ahora un aviso que nos dice qué navegador queremos nosotros utilizarlo. Por ejemplo, nos dice Internet Explorer.exe, podríamos utilizarlo como un navegador predeterminado para WAM Server. Si no podemos cambiar nosotros del sistema, vamos a poner sí y vamos a elegir otro. No queremos a Internet Explorer, recordemos que actualmente ya ha desaparecido y es bastante inseguro. En nuestras carpetas vamos a buscar, por ejemplo, yo tengo instalado acá en Program Files, tengo lo que es Google. Vamos a buscar acá y dentro de Google en mi carpeta está Chrome y aquí está la aplicación de Chrome y voy a abrir. Entonces a partir de ahora en esa carpeta se encontrará predeterminado cuando yo abra WAM Server y voy a apretar sí. Por ejemplo, también para el editor, qué editor quiero seleccionar para cuando tenga que manejar, por ejemplo, lo que es PHP. Entonces PHP ini, cuando necesita modificar, voy a venir acá en escritorio, o podría venir donde se encuentra mi instalación. Vamos a venir acá, todos los archivos, Sublime Text, vamos a ver si me lo permite. Vamos a elegir en qué parte está mi Sublime Text. Vamos a venir acá en mis carpetas, donde se encuentra, y acá tengo, y ahora voy a abrir. Entonces se ha determinado con qué navegador y con qué editor de código voy a trabajar. Recordemos que podemos manejar los que vienen por defecto, por ejemplo la normal Internet Explorer y también el editor de texto. O sea, por ejemplo, si venimos a bloque de notas, con esto también tranquilamente podríamos trabajar, pero como estoy acostumbrado a manejar esto, entonces nos hemos quedado con esto. Vamos a esperar acá que termine la instalación y me dice el siguiente. Ahora, por ejemplo, puedo decir que arranque en este momento y lo pongo finish. Ahora me está arrancando, como vemos en la parte inferior derecha, está con rojo y está revisando todos los procesos para ver si realmente va a arrancar. Recordemos que el principal problema que podríamos tener nosotros es el puerto 80, el cual muchas veces es ocupado por lo que sería otros programas como Skype. Vamos a esperar unos instantes que arranque. Mientras tanto vamos a ingresar acá. Como recién hemos instalado, vamos a venir a localhost phpMyAdmin. Recordemos que en primera instancia nos aparece de esa manera. Detecta que nosotros estamos tratando de buscar, porque a la vez esto es una barra de direcciones y su buscador simultáneamente. Estamos utilizando ahora Chrome.
Entonces podríamos hacer así. Otra vez intentamos y en cualquier instante nuevamente lo registrará y nos dice que todavía no está activado. Vamos a activar otra vez, vamos a salir de acá. Ahora nuevamente vamos a arrancar esto. Si no, momentáneamente yo voy a desactivar lo que es mi Skype, ya que generalmente esto utiliza el puerto 80 y por eso muchas veces no me deja activar el WAM server. Nuevamente voy a intentar, si no voy a tener que momentáneamente quitar. Por ejemplo, acá no está arrancando, no está pasando hasta el amarillo ni hasta el verde, debería ya pasar. Entonces lo que voy a hacer es en este instante cambiar los puertos de mi Skype internamente para que funcione. Entonces vamos nosotros a solucionar lo que es este problema. Antes vamos a acomodar esto, vamos a poner en escritorio para que no nos confunda con lo que es el acceso directo. Venimos acá, ahora tenemos en esta parte, vamos a venir a Apache, nosotros podemos hacer, por ejemplo acá, el test del puerto 80. Si yo hiciera clic acá, podría ver, por ejemplo, que no está realmente actualmente en uso en lo que sería mi servicio. Por lo tanto, voy a venir a lo que es Apache, voy a venir acá a http://d.config. Recordemos que con el Sublime Text hemos nosotros indicado que queremos que abra. Nosotros podemos apretar control F y buscar el puerto 80 y tenemos acá, por ejemplo, y podríamos ir más abajo, también ir a buscar el puerto 80. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente cambiar. Vamos a venir acá, voy a cerrar este buscador y lo que voy a hacer es cambiar al puerto 81. Similarmente acá al puerto 81 y ahora con control S voy a guardar. Voy a salir de esto, voy a volver a iniciar con WAM server y voy a esperar que termine nuevamente de reiniciar todos los servicios. Lamentablemente no me permitía ni aún así cambiar porque realmente Skype no me lo estaba dejando, así que inhabilité Skype y volví a instalar el mismo procedimiento y ahora funciona perfectamente. Entonces vamos a continuar. Recordemos que tenemos que hacer lo mismo, deshabilitar Skype o desinstalarlo o cambiarlo. Para no tener este tipo de conflicto también podemos utilizar en vez de WAM server a SAMP. Entonces ahora, como vemos acá, está color verde. Lo he desinstalado y lo he vuelto a instalar una vez primero que Skype lo haya deshabilitado. Muy bien, ahora voy a cerrar esto. Voy a hacer la siguiente configuración acá. Voy a hacer clic con el botón derecho y voy a cambiar lenguaje y voy a decir que quiero español y voy a nuevamente venir acá ahora, por ejemplo, y puedo restaurar todos los servicios o salir. Acá puedo, por ejemplo, restaurar todos los servicios cuando haya hecho yo alguna modificación dentro de los archivos. Puedo acá detener todos los servicios, iniciar todos los servicios. Puedo ir ahora a localhost y me aparece acá, por ejemplo, esta es la interfaz que me aparece de localhost, escribiendo localhost similarmente. Entonces también puedo escribir de esta manera. Para ir a la parte administrativa puedo directamente hacer clic acá en php-myadmin o escribir la misma dirección, localhost/php-myadmin. Entonces tengo acá lo que sería, por ejemplo, el interfaz para ingresar. Voy a cambiar a español también, no quiero en inglés. Voy a buscar dónde está de español. Ahora voy a ingresar vamos a intentar ingresar con el que viene por defecto, generalmente es root, y entonces sin contraseña. Esto viene instalado por defecto y ponemos continuar. Ahora hemos ingresado y es similar a lo que hemos visto hace un instante.
de nuestro servidor de hosting. Y acá está el idioma que vamos a manejar. Y aquí estarían las bases de datos que nosotros vayamos a crear. Acá tenemos toda una serie de elementos para configurarlo, al igual que acá. Por ejemplo, si ahora saliera, vamos a cambiar lenguaje a español. Vamos a reiniciar los servicios. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a salir. Vamos a minimizar todo. Voy a volver a hacer enter. Voy a esperar que nuevamente se active. Vemos acá. Ya está. Muy bien. Tenemos acá para manejar el lenguaje y de esta parte también. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, acá venir y podemos cambiar los diferentes elementos o las extensiones que se vaya a utilizar en PHP. Y aquí también se puede configurar y habilitar los diferentes módulos, al igual que en Apache. Acá también los diferentes módulos vamos a poder configurar. De nosotros recién está instalado, por lo tanto, a medida que vayamos agregando nuevos manejadores de contenidos o CMS, nos irán diciendo las sugerencias para las cuales nosotros podemos manejar. Muy bien, en esta parte tenemos los siguientes elementos. En las bases de datos, si hago clic, por ejemplo, me dice qué base de datos cuento. Todos estos no tengo que utilizarlos. Lo voy a dejar por defecto. SQL, acá tengo para crear, por ejemplo, yo puedo crear desde acá mis elementos con código. No lo voy a utilizar ahora. En videos posteriores o en un curso especial, al momento de utilizar el lenguaje SQL con PHP, vamos a entrar en profundidad en estas cosas. Ahora, en estado actual, nos dice las características, por ejemplo, de las conexiones, el tráfico, todo eso. En cuentas de usuario, aquí es importante, es lo que nosotros acabamos de ingresar con root, y sin contraseña es el que viene por defecto y tiene todos los privilegios. Recordemos que para pruebas internas es totalmente válido, porque ahora tan solo estamos en nuestro localhost, o sea, nuestra computadora que nadie más va a manejar. Entonces no tenemos que poner contraseña segura. Pero si yo estuviera en mi alojamiento web online, entonces ahí sí o sí tengo que tomar todas las medidas. Por ejemplo, sin contraseña realmente no es deseable. Pero como nosotros tan solo estamos probando y estamos manejando internamente, nadie está viendo nuestro sitio web, entonces no hay problema. Recordemos que el nombre de usuario que estamos manejando ahora es root y la contraseña es ninguna. Esto enseguida nos va a pedir y tenemos que recordarlo. Podemos crear acá, agregar un nuevo usuario, por ejemplo, y voy a decir el nombre. Acá va a estar cualquier servidor, por ejemplo, el local puede ser, está perfectamente. La contraseña, vamos a utilizar un campo de texto y vamos a poner el mismo nombre con algunos códigos más. Ahora vamos a volver a escribir la contraseña. Algún complemento de autenticación, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo de siempre. Y acá podemos ahora, una vez que ya tenemos nuestras contraseñas, volver a escribir la contraseña, todo ello, tenemos acá para configurar, por ejemplo, crear base de datos con el mismo nombre. Si ahora creo este usuario y habilito esta opción, también me creará una base de datos con el mismo nombre. Acá, por ejemplo, dice otorgar todos los privilegios al nombre que contiene el comodín, o sea, esto. Ninguno de estos nos interesa. Ahora, respecto a todos estos elementos para este usuario, vamos a seleccionar absolutamente todo. Quiero que me permita seleccionar elementos de SQL, insertarlos, actualizarlos, borrarlos, acceder a los files. Absolutamente todos los privilegios le estamos dando. Idealmente no es bueno esto porque cuando nosotros trabajamos profesionalmente en las páginas ya online, realmente hay un solo administrador y ese administrador designa tareas y privilegios para todas las demás cuentas. No debería haber muchos administradores, pero ahora, como estamos haciendo tan solo la prueba, todo esto es válido.
Y muy bien, ahora simplemente aprieto continuar y actualizo la contraseña. Entonces se ha creado una nueva cuenta de usuario. Por ejemplo, si yo viniese ahora acá, vamos a ver, vamos a venir a esta parte para salir, por ejemplo, finalizar sesión. Si yo a mi nueva cuenta viniese, voy a continuar y ahora puedo acceder y aquí tendré todas mis bases de datos de yo como usuario. Si ingresara con otro usuario, él tiene sus propias bases de datos. Entonces de esa manera se trabaja. Vamos a crear ahora una nueva base de datos y vamos a poner acá a manera de ejemplo. Tan solo recordemos que tiene que ser un poco complejo esto para que los demás no puedan ingresar a nuestra base de datos. Pero como estamos haciendo ejemplos, tan solo, entonces vamos a poner nombres sencillos para recordarlos al momento de instalar nuestros CMS. Vamos a crear, tenemos ahora la base de datos 1. Voy a volver a crear una nueva base de datos, por ejemplo, acá. Vamos a venir, podemos crear desde esta parte, nueva base de datos, acá 2. Acá dice crear base de datos y vamos a poner 2. Acá tengo el 1 y el 2. Otra vez nueva y 3. Vamos a crear. Ahora si minimizo todo, hemos creado 3 bases de datos porque vamos a instalar estos elementos. Y nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que es necesario para que nosotros podamos configurar mejor y ver en qué puede estar fallando. Ya tengo 3 bases de datos. Ahora, ¿cómo voy a proceder? Lo primero que voy a hacer es instalar WordPress. Voy a venir acá, voy a cortarlo para que no me aparezca acá. Voy a venir a la unidad C. Si actualizo ahora, me aparece WAM, la carpeta WAM. En muchas ocasiones, si he instalado yo de 64 bits, sería WAM 64. Voy a hacer doble clic. Acá tengo una serie de archivos, pero me interesa www. Hago doble clic y ninguno de estos los voy a utilizar, no voy a mover nada de esto. Voy a crear acá una carpeta que diga, por ejemplo, solo como es de ejemplo, entonces solamente voy a poner WordPress. Entonces recordemos que el nombre del sitio puede ser cualquiera. Por ejemplo, si yo voy a hacer una página de educación, puedo poner acá educación. Muy bien, pero para no olvidarnos vamos a poner tan solo WordPress. Voy a hacer doble clic puedo directamente hacer con control B chica y hacer que me lo pegue acá el archivo, o directamente con el botón derecho del mouse y pegar. Ya tengo acá mi WordPress. Clic con el botón derecho y voy a extraer acá. Muy bien, esto lo voy a dejar copiado por si necesito. Lo voy a cortar, voy a venir a la carpeta acá que es www, lo voy a dejar acá, no hay problema. Voy a venir acá a la carpeta y voy a copiar todo este contenido, o voy a cortarlo, control X, vengo a WordPress, a mi carpeta de WordPress, y control V. Como esta carpeta ya está vacía, lo voy a eliminar. Ahora voy a venir aquí y directamente voy a escribir el nombre de mi carpeta. Mi carpeta se llama WordPress. Podría cambiarlo cualquier nombre que en este momento yo requiera, no hay problema de eso. Entonces voy a venir acá y voy a escribir localhost /WordPress. Una vez que haga esto, por ejemplo, me aparece la configuración por defecto que tengo que tener para la instalación y me dice en qué idioma queremos que se haga el sitio web. Voy a elegir aquí español neutral, voy a continuar y ya está procesando. Recordemos que tiene que estar activo esto de localhost acá con verde. Muy bien, y me dice acá que necesita el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el servidor y el prefijo de las tablas. Entonces vamos a ello. Hago clic y ahora me dice el nombre de la base de datos. Para esto he seleccionado el nombre de la base de datos 1. El nombre de usuario que he creado para administrar mi base de datos, recordemos que era Johnny.
y la contraseña era el mismo. Ahora en servidor de base de datos es localhost y eso es lo que hemos seleccionado hace un instante al momento de crear nuestra cuenta de Yone. Y ahora el prefijo de la tabla puedo cambiar acá cualquiera, pero lo voy a dejar el que viene por defecto porque estamos haciendo tan solo un ejemplo. Voy a enviar y me dice que vamos a ejecutar la instalación y me dice el título del sitio. Voy a poner acá, por ejemplo, libros gratis. Voy a poner el nombre de usuario. No nos olvidemos que es muy importante si nosotros queremos acostumbrarnos. Por ejemplo, un bloque de notas puedo abrir, acostumbrarnos a manejar de manera ordenada lo que es para nuestros sitios web y nos interesa realmente hacerlo. Por ejemplo, puedo poner acá de mi base de datos, puedo poner usuario como suelen ponerlo de la base de datos. Entonces si yo lo pongo Yone, lo pongo el password de la base de datos y lo pongo que también era el mismo. Le pongo ahora el nombre mismo de mi base de datos. En este caso hemos utilizado el 1. Esto sería base de datos o database. Entonces ahora pongo de WordPress el usuario y la contraseña. El usuario que yo vaya a poner aquí podría hacerlo de esta manera para mayor comodidad. Ahora sí, voy a poner acá el nombre de usuario para ingresar. Tan solo como es un ejemplo, recordemos que tenemos que poner nombres bastante complejos, igual que contraseñas complejas como las que acá están, con todos estos elementos alfanuméricos. Entonces voy a poner acá voy a copiar y voy a pegar acá para saber. Ahora la contraseña voy a mantenerlo y voy a venir acá y voy a pegar. Así que este archivo tengo que guardarlo en un lugar bien seguro. Y voy a poner acá mi correo electrónico y voy a decir que aparezca en los buscadores. Muy bien, acá también necesitaría, por ejemplo, saber a qué correo yo prácticamente he utilizado para que me mande la información de toda la instalación y todo lo que voy a hacer en WordPress. Y ahora voy a instalar. No nos olvidemos que esto es importante para que aparezca generalmente en los buscadores. Y me dice ahora que ya puedo ingresar y voy a acceder. Ahora con la misma contraseña que hace un instante he copiado, vengo acá y voy a pegar. Y que me recuerde porque esta computadora es la que siempre utilizo. No tenemos que poner recordar ahí si en caso esta computadora es de un café internet o de una computadora de un amigo, algo así. Voy a actualizar contraseña y voy a descartar. Y acá ya tengo instalado mi WordPress con todas las características. Por ejemplo, acá en ajustes generales tengo las características, por ejemplo, de mi instalación, donde se encuentra localhost, WordPress y todo el tipo de zona horaria, las modalidades. Acá el idioma del sitio puedo cambiarlo perfectamente y lo guardo los cambios. Eso sería la manera de instalar de WordPress, bastante fácil. Por eso suelen decirlo la famosa instalación de 5 minutos de WordPress. Muy bien, ahora vamos a hacer la misma operación pero utilizando lo que sería Joomla. Voy a hacer con control X, voy a venir acá a mi carpeta, recordemos que en unidad C, en WAM, www, y aquí creo todas las carpetas o sitios web que voy a utilizar. Y a manera de ejemplo tan solo voy a crear Joomla. Hemos dicho que podemos cambiarle el nombre que nos parezca a nosotros. Voy a apretar acá, por ejemplo, control V. Voy a venir aquí y voy a extraer. Voy a esperar que se extraiga todos los archivos para poder nosotros manejarlo de mejor manera. Ahora sí, está totalmente ya descompreso. Voy a actualizar y voy a borrar esto, o también para una próxima oportunidad simplemente control X, subo una carpeta más y podría pegarlo acá
Entonces yo ya tengo mis dos instaladores. Cuando necesite puedo acceder rápidamente a ellos sin necesidad de ir a descargar o buscar. Tengo acá Joomla. Ahora voy a venir otra vez al localhost. Vamos a ordenar esto. Muy bien. Voy a venir aquí y otra vez voy a poner localhost barra y el nombre de mi carpeta. El nombre que le hemos puesto es Joomla. Ahora hago clic o enter y me aparece el siguiente elemento y me dice que ya estamos en la parte de instalación y venimos y podemos seleccionar el idioma. Nosotros, por ejemplo, podríamos poner español. Acá está, Spanish. Y ahora nuestro sistema de instalación estará en español. De entrada, lo que nos pide ahora es nombre del sitio. Acá tenemos que estar bien atentos porque lo que nos pedirá acá, por ejemplo, tenemos que configurarlo según el elemento no está configurado. Lo vamos a utilizar esto. Vamos a poner acá educación superior, es el nombre del sitio web. Acá puedo poner ya de ingreso a la descripción de mi sitio web. Esto es muy importante para los buscadores, especialmente como Google. Y lo puedo poner acá. Sitio enfocado a la educación superior. Podría poner mucha más descripción. Acá me dice la cantidad de palabras. Ahora vamos a poner un correo electrónico, el mismo de hace instantes. Vamos a poner aquí nombre de usuario del administrador. Desde acá ya tenemos que comenzar. Por ejemplo, esto puedo dejarlo así. Ahora vamos a poner de Joomla, nombre del usuario del administrador. Entonces lo voy a poner acá, usuario Johnny. La contraseña del administrador lo voy a poner Johnny. Vamos a ver acá si nos permite a pocos caracteres. Vamos a poner el password si nos permite pocos caracteres. Tan solo hemos puesto esto. Recordemos que lo ideal son contraseñas como estas. Ahora el sitio fuera de línea lo vamos a poner que no. En este caso, por ejemplo, sitio fuera de línea que no esté, sino que los buscadores en este momento me encuentren. Pero como estoy trabajando en localhost, eso no afecta nada. Ahora hemos pasado al siguiente paso y tenemos estas opciones. Acá nos dice, por ejemplo, qué tipo de datos o tipo de base de datos vamos a manejar. Podemos elegir esto que viene por defecto, no hubiera problema, o MySQL que estamos acostumbrados. Ahora vamos a poner el tipo de hospedaje y localhost. Acá tenemos el nombre de usuario, por ejemplo, de la base de datos. Entonces yo hace unos instantes he creado el nombre de usuario de Johnny y voy a poner acá la contraseña que sería prácticamente la misma. El nombre de la base de datos sería, estamos utilizando, recordemos, el 1, el 2 y el 3. Ahora estamos en el 2 porque recién estamos instalando Joomla. El 3 sería Drupal. Vamos a poner 2. Y el prefijo de las tablas, hace rato era wp de WordPress, ahora lo vamos a dejar como está. Y proceso para una base de datos antigua. Si yo tuviera creado en el 2, por ejemplo, acá en el 2, si crearía tablas ya, o tuviera una base de datos interna, sea de cualquier tipo de CMS, acá me lo respaldaría. O sea, me dice que quiero guardar esa base de datos o lo quiero borrar. Yo voy a poner borrar, aunque a pesar de que no tengo absolutamente nada en el número 2 porque acabo de crearlo, pero para que procese rápidamente. Apretamos siguiente y ahora nos dice que queremos, qué tipo de instalación queremos. Por ejemplo, si ponemos ninguno, entonces será un sitio web limpio. Podríamos poner también
datos de ejemplos acá, o sea, páginas de ejemplos ya preinstaladas. Pero como queremos que instale rápido, lo vamos a poner ninguno. Visión general, por ejemplo, configuración del correo electrónico, lo vamos a poner no, que esté como está. Y configuración principal. Acá me dice todos los datos, por ejemplo, de la configuración principal: nombre del sitio, descripción, si está fuera de línea, correo del administrador, nombre de usuario, contraseña. Acá también la configuración de la base de datos me aclara perfectamente todos los datos que yo he ingresado para confirmar que está bien. Esto es lo que nos interesa. Por ejemplo, acá las comprobaciones previas nos ve si realmente todos los elementos que vayan a instalar van a funcionar adecuadamente con el tipo de servidor que yo estoy utilizando, o sea, en este caso sería con WAM Server, pero propiamente dicho con Apache. Entonces tiene que ver todas las características de Apache para ver si realmente está funcionando. Y acá, como está con verde, me dice que todos estos elementos están bien. Acá me dice las configuraciones recomendadas. Estas son las configuraciones ideal. Por ejemplo, estas son las actuales y estas son las ideales. Y me dice acá: modo seguro está bien, no hay problema, tiene que estar desactivado. Mostrar errores, por ejemplo, está activado. Y me dice que lo ideal es que esté desactivado. Pero como está amarillo y no está en rojo esto, puede pasar por alto, no hay problema. Pero para medidas de seguridad es mejor que esté desactivado. Mostrar errores. Por ejemplo, si yo viniese acá y vengo aquí a PHP, por ejemplo, acá a PHP Settings o extensiones, entonces yo voy bajando acá y voy buscando el elemento que me dice que realmente no debería estar activado. Acá están todos los elementos que están activados. Vamos a ver acá, por ejemplo, PHP. Vamos a seguir bajando. Vamos a venir a Settings. Vamos a buscar acá. Por ejemplo, acá me dice track de errores. Yo podría desactivarlo y complacer a lo que es prácticamente Joomla. El segundo elemento me dice, por ejemplo, que área de intercambio, el buffer de salida tiene que estar. Lo ideal sería desactivado, pero está ahora activado. Lo vamos a dejar porque no son graves acá los elementos. En muchas ocasiones recordemos que cuando está en rojo realmente tenemos que cambiarlo y venir acá y buscar los módulos. Por ejemplo, muchas veces para manejar URLs fijas, en vez de que manejen los IDs, por ejemplo, ahora en WordPress, en esta parte, si yo viniese a la parte de administración, vengo acá a ajustes y enlaces permanentes. Si en algún momento yo voy a utilizar enlaces permanentes, por ejemplo, como estos, el nombre de la entrada, acá por ejemplo puede manejar el ID o el identificador. Si yo voy a manejar el nombre de la entrada, voy a guardar cambios, voy a venir acá a las entradas o páginas y voy a ver, y acá me aparece Hola Mundo. Para utilizar este tipo de características y no el número acá, por ejemplo, si yo lo cambiase, podría ver acá el ID. Entonces, para manejar este tipo de URLs, muchas veces nos pide que cambiemos elementos acá, por ejemplo, en PHP o Apache. Entonces nosotros tenemos que buscar el módulo Apache, por ejemplo, acá está. Y buscamos los elementos que nos dice que tenemos que cambiar. Acá nos dan las sugerencias. Ahora vamos a instalar y vamos a esperar que instale. Acá puede ser que exista un conflicto, y está bien que exista un conflicto porque así vamos a saber realmente que tenemos que cambiar. Si ahora no me presentaría ningún conflicto, no aprendería de qué manera tengo que cambiar acá internamente. ¿A qué me refiero? A que los archivos cargados, el tiempo de espera de interactuar con esto, la subida de archivos, el tamaño de archivos, todo ello está configurado acá. Entonces,
por ejemplo acá en php.ini. Voy a venir acá y todos esos elementos están activados acá. También tenemos el tamaño, por ejemplo, de los archivos que podría subir y todo ello. O venir aquí, por ejemplo, y cambiar las directivas. Vamos a hacer una prueba en un instante. Vamos a ver acá. Solo un instante nada más para ver a qué me refiero. Muy bien, vamos a agregar acá nueva entrada. Vamos a venir a añadir objeto y acá me dice máximo tamaño de archivo que puedo subir es de 3 megas. Esto está configurado acá. Por ejemplo, tengo que ir a buscar realmente en PHP o en Apache también. Acá podría ir a ver la configuración exactamente donde me dice que 3 megas es el máximo permitido. Si yo vengo en este instante, vengo aquí a PHP, php.ini, voy a buscar este nombre, por ejemplo, es upload max file size. Entonces me dice la subida máxima del tamaño de los archivos y está 64 megas. Acá por ejemplo 3 megas me permite en lo que es WordPress. Si yo quisiera subir más archivos, acá podría ir cambiando, por ejemplo, a medida que vaya viendo. Podría ver acá muchas veces, por ejemplo, el tiempo máximo de subida. Acá está. Cuántos archivos máximos podría subir. Y tengo muchos más elementos, por ejemplo, acá el tiempo máximo que se puede ejecutar, interactuar, todo ello. Pero en esta última versión no me está generando problemas. Parece que ya viene por defecto con una máxima cantidad de posibilidades. O sea, anteriormente en las anteriores versiones tenía que cambiar en PHP.ini y aumentar los tamaños. Ahora ya me vienen bastante grandes los tamaños para subir mis archivos. Ahora, después de instalar Joomla, me dice que tengo que eliminar esta carpeta. Lo puedo hacer manualmente, la instalación, o lo puedo hacer desde acá. Voy a eliminar la carpeta, mejor desde acá. Y me dice que la carpeta ha sido eliminada correctamente. Y ahora voy a ingresar a mi parte administrativa del sitio web. Entonces voy a ingresar, tengo acá nombre de usuario y contraseña. Voy a ingresar y ya me encuentro en este instante en lo que es mi Joomla internamente y está en español todo. Perfectamente instalado con todas las características, las extensiones, los componentes, menú, usuarios, e incluso podría cambiar el lenguaje internamente de manera muy fácil. Podría buscar acá español o podría venir prácticamente acá a buscar donde puedo en este instante yo agregar a otros idiomas, pero en este caso no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Podemos instalar acá perfectamente un idioma y buscar acá español. Vamos a poner en inglés. Venimos aquí y decimos que vamos a instalar esto, por ejemplo. Vamos a hacer de esta manera. Ahora sí. Vamos a instalar. Vamos a esperar que termine de instalar el lenguaje en español. Ahora está en inglés. Y me dice acá que la instalación en español ha sido exitosa. Si ahora yo voy, por ejemplo, nuevamente acá al sistema, panel de control, a cambio de lenguaje, voy a elegir Spanish. Ahora voy a poner por defecto y ahora mi sitio ya está en español. Yo vendría, saldría y nuevamente ingresaría y acá podría elegir español y ahora ingreso y está en español toda mi interfaz. Entonces de esa manera yo puedo manejar todo lo que serían mis archivos y mis elementos internos de Joomla.
Podría ver más información acá de configuración, por ejemplo, en global. En configuración global puedo visualizar todos los elementos con los cuales yo he instalado, por ejemplo el nombre del sitio, si está fuera de línea, el mensaje en caso esté fuera de línea, el tipo de editor que voy a utilizar, absolutamente todo. Entonces lo tengo de esa manera. Ahora vamos a hacer el tercer ejemplo con un poco más de complejidad, que sería Drupal. Vamos a venir nuevamente a nuestra carpeta www. Vamos a crear y vamos a poner Drupal. Vamos a venir acá y vamos a extraer. Si en caso hago doble clic, tengo acá el nombre de la carpeta. Entonces vamos a proceder de diferente manera. Voy a venir acá y voy a dejarlo acá Drupal. Voy a borrar la carpeta Drupal. Esto de Drupal lo voy a extraer aquí. Y me está extrayendo con el mismo nombre, como he dicho yo. Drupal, por ejemplo, he puesto acá y extraer aquí. Y es que terminé de extraer. Recordemos que Drupal es un sistema un poco más complejo, especialmente en cuanto a medidas de seguridad. Nos ofrece muchas ventajas en relación a Joomla y WordPress. Muy bien, vamos a terminar acá. Vamos a esperar que termine prácticamente. Ahora sí, ya está terminando. Vamos a cambiar el nombre para manejarlo acá, solamente que se llame Drupal. Ahora, si ingreso a Drupal, tengo todos mis archivos listos para la instalación. ¿Por qué no he procedido igual que WordPress y Joomla? Es que en caso de Drupal, por ejemplo, si yo viniese acá y todos estos archivos en este momento copiase a otra carpeta, puede que exista otros elementos escondidos que no me lo va a copiar y me va a generar conflictos al momento de instalar. Muy bien, vamos a poner localhost otra vez, barra y el nombre de mi carpeta, que es Drupal. Y acá tenemos ahora para instalar en el 3. Si hago clic en el 1, tenemos todas las carpetas. En este caso sería todas las tablas que me genera WordPress. El 1 es para WordPress, el 2 hemos dicho para Joomla. Por ejemplo, para comentarios acá hago clic y dentro de ellos me dice que no tengo que tengo un solo registro, el 1 con el ID 1 de los comentarios. Solamente me ha creado un solo elemento, un solo registro. Acá tenemos más tablas y podemos revisar cada uno de ellos. En el caso número 2 me ha creado todas estas tablas en caso de Drupal, mejor dicho de Joomla. Entonces puedo ingresar y me muestra acá, pero como no tengo registros, así que está vacío. Y por último tenemos el 3 que está vacío, que al momento de instalar ahora también acá se creará. Como vemos, está totalmente vacío. Vamos a elegir el lenguaje español y vamos a guardar y continuar la instalación de Drupal. Drupal siempre tiene un poco más de exigencias porque requiere, por ejemplo, realmente un sistema muy completo para crear nuestros sitios web. Acá nos dice que por el momento no se puede, como está offline, no se puede utilizar lo que sería la traducción. Entonces lo vamos a instalar en el mismo idioma, no hay problema. Hago una operación atrás, voy a esperar que nuevamente regrese y lo vamos a instalar en inglés. No me está permitiendo instalar en otro idioma. Vamos a guardar y continuar. Ahora vamos a esperar que procese la información y me dice, ¿quiero una instalación mínima o quiero una instalación estándar? Vamos a crear una estándar con todos los elementos preconfigurados, como dice acá. Vamos a esperar, tarda un poco más, es un poco más pesado. Muy bien, acá me dice, por ejemplo, los requerimientos. Tenemos que revisar estos requerimientos. Me dice el tipo de servidor, por ejemplo, Apache. Estamos utilizando Apache. Si yo viniese acá a localhost, por ejemplo, acá está el software, en este caso el servidor Apache, y esta es la versión para Windows de 32 bits. Tenemos acá con PHP 5.6 con el puerto definido 80. Entonces prácticamente acá me dice lo mismo.
con el tipo de versión de PHP y el nombre de Apache. Acá también nuevamente me reitera esta versión de PHP y las extensiones de PHP están habilitados, y me dice acá por ejemplo que no está habilitado este módulo de Apache. Entonces, para hacerlo mucho más rápido para el cachado, entonces para el caché, esto por el momento no lo estamos habilitando. Es muy recomendado, dice acá, para poder nosotros instalarlo o manejarlo de mejor manera, pero vamos a pasar por alto este elemento si nos permite realmente. Vamos a poner acá por ejemplo continuar de todas maneras. Vamos a ver si nos permite pasar por alto esto, aunque no está en rojo, está en un color amarillo, que significa que es relativamente urgente, o sea, relativamente necesario, no totalmente necesario. Muy bien, me dice qué tipo de base de datos vamos a utilizar. Vamos a utilizar un MySQL, no SQLite. Entonces vamos a poner acá el nombre de la base de datos, que es el 3. Vamos a poner acá el nombre, en este caso de usuario que hemos utilizado, y acá también la contraseña de nuestro usuario. Podemos ver opciones avanzadas, por ejemplo localhost, el número de puerto que está utilizando internamente, que va a utilizar Drupal, y podemos alterar nosotros el prefijo de la tabla, tal como hemos visto en los anteriores MS. Vamos a guardar y continuar. Ahora vamos a esperar que instale. Recordemos que este proceso puede demorar más porque es mucho más completo Drupal. En la versión 8.1 realmente es bastante conveniente utilizar esto cuando nosotros ya manejamos sitios web bastante complejos, grandes y con clientela bastante exigente. Vamos a esperar que procese, puede tardar unos minutos, y ahora comienza a procesar lo que es la instalación. Si en caso nosotros no hemos configurado en PHP el tiempo necesario para la instalación o consultas que hace a nuestro servidor Apache, entonces esto se va a detener acá y va a pasar muchísimos minutos e incluso horas y no va a avanzar, o sea, la instalación no se va a completar. Tenemos que tener muy en cuenta eso. En anteriores versiones no venía. Acá actualmente me está diciendo en PHP que efectivamente la cantidad de tiempo, por ejemplo, es bastante alta en cuanto a la consulta. Vamos a ver max. Acá por ejemplo el máximo tiempo de ingreso es 60 segundos. Si en este instante en 60 segundos no me lo instala, se va a congelar acá y voy a tener que aumentar a muchos más segundos, y puedo aumentar aquí la cantidad que yo quiera, 1 hora, 2 horas, la cantidad que yo quiera en segundos. Vamos a esperar. Si instala en menos de 60 segundos se va a completar la instalación, si no se va a congelar la instalación. Nos encontramos ya en el módulo prácticamente 39 para ver la usabilidad. Entonces vamos a esperar que termine estos 2% de instalación. Ahora sí nos indica que prácticamente el 100% de todos los módulos ya están instalados. Recordemos que tarda bastante lo de los módulos, ya que debido a ellos realmente se puede aumentar las funcionalidades de Drupal. Vamos a esperar que nos pase a la siguiente fase después del 100% de la instalación. Acá nos indica que se ha completado 40 de 40 módulos instalados. Vamos a esperar en este instante para ver si no hay ninguna falla, y nos aparece ahora la última parte, que sería la configuración del sitio con todas estas características. Vamos a poner acá ahora por ejemplo el nombre del sitio. Vamos a poner libros en español. Vamos a poner el correo electrónico del administrador. Vamos a poner el nombre de usuario. Recordemos que hemos trabajado de esta manera. Podríamos poner ahora Drupal y el nombre que vayamos a poner acá, y vamos a utilizar el mismo.
porque solo de ejemplo. Recordemos utilizar bastante complejos, por ejemplo, las contraseñas y nombre de usuario. Me dice acá, hay un indicador de la fortaleza de la contraseña o password. Entonces me dice que es bastante débil. Voy a poner unos indicadores alfanuméricos mezclado mayúsculas y minúsculas. Vamos a poner asterisco, _ asterisco 2010, y aquí está relativamente aceptable. Vamos a poner de esta manera una contraseña, o esto podemos copiar también, y me indica que es bastante fuerte, y voy a confirmar la misma contraseña, dirección de email para todo lo relacionado. Esto voy a cerrarlo, voy a venir acá y el password sería esto también. Voy a decir acá, por ejemplo, la ciudad en la cual me encuentro. Podría pasar por alto esto, no hay problema. Y también el tipo de horario, si en caso hay publicaciones, por ejemplo, de los posts, siempre nos dice a la hora que se ha publicado. Y acá también revisar automáticamente las descargas. Como es un ejemplo, lo voy a destiquear y ahora vamos a guardar y continuar. Vamos a esperar que termine el proceso de instalación. Entonces vamos a ver en este instante prácticamente la parte administrativa o la parte front-end o back-end según la nueva versión de Drupal. Vamos a esperar que termine el proceso de instalación, que sería el último paso. Y nos aparece acá, bienvenido, vamos a actualizar la contraseña para este sitio. Y nos dice bienvenido a libros en español. Y ahora estamos en la parte administrativa porque nos aparece todos estos elementos de configuración. Yo podría ir acá a la parte administrativa, por ejemplo, al manager, que me aparecen estos elementos. Y a configuración, dentro de configuración, tengo acá todos los elementos adicionales internos para configurarlo y ver el funcionamiento mismo del sitio. Acá está. Por ejemplo, acá dice que se ha detectado un problema de instalación. Como hemos dicho al principio, era un elemento no muy importante, pero nos vuelve a recalcar eso, especialmente para el manejo del caché. Vamos a ver el estado del reporte. Vamos a ver qué elementos faltarían más agregar. Por ejemplo, aquí esto. El que hace un instante, por ejemplo, nos ha dicho. También tenemos que no está habilitado esto del host de la configuración. Es muy recomendado. Por ejemplo, acá en la cabecera. Principalmente este problema, pero ahora no lo vamos a solucionar, ya que no vamos a entrar en detalles. Pero tenemos acá, como hemos dicho, la parte de la configuración interna de Drupal y todos los elementos para poder acceder y aumentar, por ejemplo, acá o cambiar los idiomas, el lenguaje al español, siempre y cuando nosotros vayamos a habilitar los diferentes módulos internos que nos permiten hacer dichos cambios. Entonces tenemos de esa manera para administrar los 3 CMS, manejando los elementos que tenemos, por ejemplo phpMyAdmin y todo lo que habíamos visto. Si ahora vamos al número 3, por ejemplo, en el 3 ya están creadas acá todas las tablas de Drupal. Internamente podemos ver, recordemos que podemos ver las tablas, o sea, en este caso los registros de las tablas. Ninguno de estos nos permite acceder en caso de los usuarios a las contraseñas porque utiliza generalmente MD5 o la encriptación de SHA-1. Entonces podemos ver todos los datos todos los datos internos de WordPress, Joomla, Drupal, los contenidos que hemos agregado, las direcciones de las imágenes, los archivos. Por ejemplo, acá si viniese ahora a WordPress y vengo a la parte administrativa, tengo acá usuarios. Acá tengo un usuario por defecto, entonces podría ver todas las características de esto. Si hago clic, tengo acá, por ejemplo, un editor visual,
atajo de teclado que puedo poner, el nombre de usuario, solamente el nombre, apellido, un alias, todos estos espacios que tenemos acá de configuración yo podría verlo. Si viniese al número 1, por ejemplo, vendría acá a usuarios, o podría agregar directamente también a uno, buscar internamente usuarios. Tengo el único usuario que es este, en este momento, si hago clic, es este, Johnny Alex. Acá tengo Johnny Alex y todos los datos internos que hace un instante hemos visto, todos estos espacios que están llenados. Lo único que no podemos ver es la contraseña ya desencriptada. Por ejemplo, acá el MD5 lo está utilizando perfectamente y por lo tanto no podemos cambiarlo. Tendremos que cambiarlo de la manera en la cual es la correcta, viniendo aquí, cambiar nuestra contraseña o generar nueva contraseña y todo ello. Hasta acá hemos visto el manejo de PHP, MyAdmin. Hemos visto en cuanto a WAM Server, cómo instalarlo, manejarlo, configurar algunos elementos, todo ello exclusivamente para el manejo de los CMS o manejadores de contenidos como WordPress, Joomla y Drupal. En un próximo video estaremos viendo cómo manejar solamente PHP y SQL a través de WAM Server y configurar cada uno de estos elementos, los buscadores, insertar datos, importar y exportar, todo ello. Por ejemplo, para importar y exportar un CMS a un servidor externo, vamos a verlo a través de esto. Por ejemplo, si yo tuviese acá mi base de datos número 1, que es de WordPress, podría venir a exportar y digo a exportar rápidamente y elijo donde guardar. Ya tengo exportada toda mi base de datos y ahora vengo acá, tengo aquí mi base de datos de 1 y se ha creado todas las carpetas, pero automáticamente me lo hace ya WAM Server, no he tenido que crear todos estos de manera manual. Entonces de esa manera se maneja. Y si en un posterior, por ejemplo, yo en un 4 acá puedo crear una nueva base de datos, por ejemplo 4, crear, vengo al número 4 y voy a importar, voy a seleccionar una base de datos. Acá tenemos la base de datos 1 y voy a continuar, todo lo demás lo vamos a dejar por alto. Entonces ya me ha importado todos los elementos en el 4 y es similar al 1, si nos damos cuenta, porque lo que hemos exportado de WordPress lo hemos vuelto a importar en otro lugar. Entonces así de fácil es manejar WAM Server.